es la historia de un esfuerzo familiar. Los Urangas son una familia vasca, típicamente vasca. Los 9 hermanos son músicos, genéticamente la verdad es que casi yo creo que se podría hacer un experimento médico. Su padre les hacía cantar en casa, le encantaba escucharles cantar a todos los hermanos, una familia que cantaba en armonía. Había un programa en televisión que yo vi de muy jovencito, yo la recuerdo como si fuera ayer, vamos, y me daba cierta emotividad ver cómo cantaban una familia entera una canción. Todo chiquitito me hace a mi gracia, hasta los pucheritos de media cuarta. El primero que cuando empezaba, había una juerga en casa, el primero que empezaba a cantar era mi padre. Aita cantaba precioso, tenía una voz increíble, pero Ama era una vocecita así de chiquita, pero preciosa. Es un hombre de mundo, es un hombre que ha viajado, que ha visto otras realidades, otras disciplinas vitales y también musicales y artísticas. Vivió en Estados Unidos durante 15 años. Entonces trajo, aparte del idioma, pues trajo las canciones, muchas canciones. Cada uno que nacía al de poco cantaba. Eso es, yo era la mayor. Y luego venían 8 más. Y nacimos todos con el folk, cantando además, sobre todo en inglés. Enfrente de casa había una iglesia y aquello tenía un teatro parroquial. Allí cantamos la primera vez en público. Qué jóvenes. Es que mira a mi padre. No sé cuántos años podría tener mi padre aquí. Mi padre y mi tío Rafa se parecían muchísimo. Esta es mi tía Izaskun, esta es mi tía Maya y esta es mi madre. He decidido que me voy a reír de cada trozo y cada parte de mí. Mi tía Maya sí que es verdad que era la voz principal en Mocedades, pero porque yo creo que tenía mucha magia cantando. Tu voz es la voz en España, ¿no? La que se considera, mucha gente dice que eres la mujer con la voz más bonita dentro de nuestro país. Muchas gracias. ¿Esto es fácil mantener? ¿Es peligroso perderla? ¿Tienes que cuidarla mucho? No sé, puedo cuidarla cuando hay que trabajar, pues procuro tener cuidado, ¿no? Pero quiero vivir. ¿Fumas? Y quiero pasármelo bien. Fumo. Era un grupo bondadoso también, ¿no? O sea, como en cuanto a lo que proyectaban. Y yo creo que era algo amable, que a la gente pues, le caía bien y le agradaba, le acogía. De su capa hizo un poncho, de su guitarra un charango, de su tierra otra más. La historia de Mocedades es de idas y venidas, altas y bajas, un sinfín de cambios. El primer momento de ruptura es cuando Sergio y Estíbaliz, que ya eran pareja sentimental, deciden formar un dúo musical. Llega un momento en el que Sergio y Estíbaliz deciden abandonar Mocedades por una cuestión de rentabilidad. Eran 8 componentes y aquello no daba para mucho. Tenía en mente, y yo creo que tampoco Sergio, el vivir de la música. Hasta que un día la tarde se lo dijo: cuídate, cuídate, cuídate. ¿Qué será de aquella piel de piel? Yo aquí mi madre no la reconozco porque es tan joven y con la voz tan finita y se aleja muchísimo de la madre que yo recuerdo, ¿no? Y este es de Piel, que es una de mis canciones favoritas, que mi hermana ha hecho una versión con mi madre también. Sergio y Estíbaliz se casan en su ciudad natal, Bilbao, el mismo año en el que representan a España en el Festival de Eurovisión. En el 75 fuimos nosotros con Tú volverás. Pienso a través de lo que hemos podido ver durante todos estos años en el Festival de Eurovisión, creo que nuestro estilo va perfectamente, y mucho más con esta canción que consideramos que es muy del gusto de europeo. Lo que sabía era que ir a Eurovisión significaba algo bueno para nosotros. Mi padre
en Eurovisión no tenía ni barba. Y mi madre con las trenzas son súper características. Sencilla, que tomo el tren de la vida. Es que es una manera de cantar la que tiene ella, que es tan fluida. Le sale como un río la voz, y luego mi padre ahí. Tan alto, tan espigado, tan... Bueno, pues estoy aquí soportando la vela. Ahí. Sí, no es que tuviésemos demasiada suerte, pero creo que la canción la han sabido aceptar muy bien, tanto en España como en Europa, y creo que eso ya es muy importante. Sergio Blanco fallece a los 66 años víctima de un cáncer. Deja un profundo vacío vital y musical en todo su entorno. Cada vez que veo una película así de amores, ¡buah! No sé, no ve. Le echo de menos muchísimo, muchísimo. No sé, yo he sido tan feliz con él, tan feliz. Muy feliz, muy feliz. La muerte de Sergio fue un palo gordísimo para Estíbaliz, su viuda, que no lo llevó nada bien. Estuvo una temporada larga, muy tocada, muy tocada. Cuando mi padre ya no podía tocar el bajo, ya se sentía malito para cantar y para irse de viaje, yo recuerdo que le dijo a mi madre, vete, si yo voy a estar bien, ¿no? Para despedirle a mi padre, aliviosamente para mí estaba mi madre con nosotros en Madrid. Sí, Sergio era un tipo magnífico, un tipo brillante. La escultura, pues ya ahí es donde él reventó, ¿no?, su faceta artística. Tanto Sergio y Estíbaliz como Mocedades le deben mucho a Juan Carlos Calderón, descubridor del grupo, impulsor de su carrera y compositor de muchos de sus éxitos. Mi verdadero nombre es Juan Carlos Calderón, el mismo que ustedes conocen. Nací en Santander y allí nació también conmigo mi vocación por la música. En Cantabria, yo soy de Torrelavega, y en Cantabria pensábamos que Mocedades eran cántabros. ¿Por qué? Porque todas las grandes canciones, todos los grandes éxitos los hizo Juan Carlos Calderón, que es de Santander. Desde el principio hasta el final. Y dentro de todo este camino largo que hemos andado, hay alguien que ha sido muy importante para todos nosotros. Pues casi. Nuestro papá musical. Juan Carlos Calderón. Juan Carlos Calderón fue el productor de Mocedades desde el año 1969 al año 1980. Entablamos relaciones con una serie de gentes hasta que llegó Juan Carlos Calderón. Encajamos muy bien con él y se empezó a firmar. Se firmó con una casa de discos. El sello de Juan Carlos Calderón en Mocedades ha sido fundamental. Yo pienso que Juan Carlos, desde el principio, la unión, no sé, había algo que nos unía a él con nosotros y nosotros con él. Un señor como Juan Carlos, que componía como componía, que musicalmente tenía esa sabiduría inmensa y que encontró las voces, se encontraron esas voces. Podríamos decir que es el 7º miembro en la sombra de Mocedades y que, no sé, a lo largo del tiempo él ha encontrado sus artistas en nosotros y nosotros la música que necesitábamos. Es que Juan Carlos era un compositor de muchos quilates y entendió muy bien lo que necesitaba ese grupo y adaptó muy bien las armonías vocales y las melodías a lo que eran capaces de hacer, ¿no? Juan Carlos era un tipo magnífico, tenía un disparo bueno también. Detrás de esto hay un artista que no es una pedantería, pero todavía no ha hecho lo que quiere hacer realmente. Eres tú era una canción de las más bonitas que hizo Juan Carlos Calderón y yo creo que es una canción que es un clásico para siempre, ¿no? Eres tú se convierte en un gran clásico gracias a que es la canción elegida para participar en Eurovisión. Mocedades era por entonces un grupo sin gran tirón popular. Empezamos a ensayar en un localito pequeñito, allí en el Casco Viejo, y a los 5 días me llama Roberto a casa por teléfono, me dice, oye, que nos vamos a Eurovisión. ¿Cómo? Déjame bobadas, dime a qué hora ensayamos mañana y no te andes con tal, que nos vamos a Eurovisión. A mí lo de Eurovisión me daba... No estaba yo muy
no me apetecía, no sé, no lo veía claro. Corresponde ahora actuar a nuestro país, a España. El grupo Mocedades no necesita presentación. Entonces estaba de director de televisión Adolfo Suárez y yo creo que, empujado un poco por su mujer, dijo, esos chicos de Bilbao que cantan a voces, yo creo que podía estar bien y tal. Nuestros 6 vascos, sencillos, seguros, confiados en la categoría de la canción que interpretan, se presentan ante el público. Están quizá un poco desorientados. Pues yo recuerdo el Festival de Eurovisión viéndolo en casa. Y recuerdo, eso te juro que es verdad lo que te voy a decir, el pollo asado más rico de la historia que hizo mi madre para sentarnos todos en la mesa para ver el Festival de Eurovisión. Y ha salido una voz, no sé si ustedes la habrán captado, de un aficionado en español diciendo AUPA. El manager que teníamos entonces, que era Emilio Santamaría Padre, cuando acabamos de salir al escenario, por la cosa de tranquilizarnos, dijo, ¡Aupa le dan Dios! Una promesa, eres tú. Y ¿sabes cómo lo hicieron? Me acuerdo, era un traje rosa plisado, muy bonito, y el mío blanco, morado y un cinturón aquí hermoso. Y verde, luego verde, que aquí yo llevaba un ramo, era por la cosa de disimular la tripa, digo yo. Y no, quedó precioso. Pero sí que es verdad que la propuesta era como muy atractiva, ¿no? Todos en fila cantando, es muy icónico esa actuación en Eurovisión. Eres tú. Como el agua de mi fuente. Éramos muchos, nuestro salón era muy grande y yo siempre estaba en el suelo. Y cuando llegaban las votaciones yo metía unos puñetazos en el suelo. 22 votos. No está nada mal esta segunda votación. Vean a las representantes femeninas expresando su alegría. Y éramos favoritos, pero quedamos los segundos, ¿no? Efectivamente, Luxemburgo ya por el momento ha sacado más votación que España y se pone por delante. Y no había nadie que dijera que no tendría que haber ganado. En el caso de Mocedades todo el mundo dijo, es que hubiera tenido que ganar. Llegaron no solo a la segunda posición del Festival de Eurovisión en el año 73, sino al punto más alto de la lista norteamericana de éxitos, que era el Billboard. Una compañía de disquera de Luxemburgo hizo el contrato de esa canción para venderla por todo el mundo. Buah, fue un éxito extraordinario en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, cuando empezaron a cantarla los coros de todo el mundo y nos llegaban discos de Rusia, de Japón y de todos los sitios, y decías, madre mía, qué importante parece que somos, ¿no? Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Mocedades puso voz a la banda sonora de Willy Fogg. Pues de hecho yo no lo, cuando era pequeña y veía a Willy Fogg no lo sabía, pero un día estaba viendo la tele, alguien, no sé quién, alguien me lo dijo y fue como, ¡hala! Mi tía Maya es Romy. Eso era muy guay. La cuenta atrás ya comenzó, llegaremos sí o no, mi vuelta al mundo va a empezar. Yo no he sido consciente de quiénes eran mis padres y mis tíos para los demás hasta que no he sido un poco más mayor. En pleno éxito nacional e internacional, Mocedades vuelve a sufrir un duro golpe con la decisión de Amaya, la voz solista, de abandonar el grupo. Amaya siempre ha tenido muchísima responsabilidad en el grupo, muy a su pesar, porque bueno, pues tuvo que asumir un papel que en un momento dado tampoco quizá le apetecía demasiado o que le llevó a un excesivo desgaste. No estaba a gusto con Mocedades, la compañía me tenía a mí. El nombre de Mocedades ya me echaba para atrás. Sobre la marcha de Amaya de Mocedades hay muchas
muchas teorías, desde los enfrentamientos familiares hasta bueno, pues el propio desgaste de la rueda de grabar un disco, promocionarlo, hacer gira de conciertos, una rueda que se sucedía año tras año y que llega a ser agotadora. En el punto en el que Amaya deja esta formación, yo creo que la verdad y la realidad la saben solo ellos, ¿no? Hubo muchísima polémica, muchísimas preguntas al respecto. Amaya necesitaba respirar, que se la escuchara dentro y fuera del grupo, y también hacer otras cosas en las que ella tuviera un poquito más de papel protagonista y que tomara ella sus propias decisiones. En las sombras te busca y te nombra vivir. La salida de Amaya convierte el grupo en otra cosa. Tampoco ella tiene una carrera en solitario que tenga el éxito que tuvo con Mocedades, y quizá de ahí el consorcio, ¿no? Que yo te vuelva a encontrar. El consorcio se forma en los primeros años 90 y es una idea brillante, por otra parte, de Rosa León, que recluta a Amaya. Rosa me animó y de esas, ay, Amaya, qué pena. ¿Por qué no les dices a tus hermanos que están, que no, que ellos están en Mocedades? Digo, no, pues si tienes todavía en casa gente. El consorcio nace en 1993 liderado por Amaya, pero Mocedades sigue funcionando con Izaskun Uranga y Javier Garay como líderes. La familia Uranga se divide. Una formación familiar, 9 hermanos, con la presión que eso significa a todos los niveles, yo creo que era una olla a presión que en cualquier momento podía estallar. Os lleváis muy bien y lleváis muchos años juntos y eso es bien complicado. Os noto como con un sentido del humor entre vosotros. Sí, la etapa de los malos ratos no la hemos superado, pero la vamos llevando, más o menos. Sergio contaba algo muy gracioso y él decía que a los 5 les habían echado de Mocedades y habían formado su propia historia. Intentaron recomponer, en cierto modo, lo que rompieron, o lo que se rompió por las razones que fueran. El consorcio y Mocedades coinciden en el tiempo, porque Mocedades siguen en activo, siguen cantando y han coincidido incluso en los mismos países cantando las mismas canciones. Mocedades al consorcio resulta un éxito que hoy todavía perdura. Pero en ese trayecto han surgido muchos problemas familiares y unas heridas imposibles de cerrar. Han tenido sus más y sus menos. Y bueno, no todo el mundo ve una estructura musical, una carrera artística, una manera de vender una formación de la misma manera o en la misma dirección, ¿no? Desde su origen hasta hoy han pasado por Mocedades hasta 30 miembros. Después de más de 50 años de vida, una de las formaciones musicales más queridas aún se mantiene en pie, aunque fracturada en 3 bandas. Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca. Existen 3 formaciones en la actualidad con miembros que han pasado por Mocedades. Está el consorcio, está el Mocedades de Javier y el de Izaskun. Llega un momento en el que los dos discuten, hay un enfrentamiento por la posible reincorporación de una persona que ya estuvo en el grupo y con la que, bueno, pues hubo ciertos problemas. Los dos deciden dejar ese grupo que mantienen aún vivo y formar su propio grupo Mocedades. Pero en realidad lo que pasó ahí no lo saben nadie más que ellos, pero sí es inquietante la manera como todo ocurrió, ¿no? Y el hecho de que hubiera esta especie como de agresión, no estoy hablando de nada violento, obviamente, ¿no? Pero sí de este relato tan particular a la hora de haber esta diferenciación entre el grupo de Izaskun y el grupo de Javier Garay. Yo espero dentro de 10 o 20 años seguir pudiendo tocar canciones y hacerlo como lo hacen ellos. Yo creo que mi madre sí tenía claro que a mi padre, desde luego, le habría gustado que todo siguiera como ha sido, ¿no? Me gusta el rito que hacemos de darnos la mano todos. Venga, chicos, vamos a
despedirnos como empezamos los conciertos. Venga, consorcio. Y tirar para arriba. Larga vida al consorcio.